Volvemos con más información. Se inicia la trayectoria rumbo a la consulta del 1 de agosto. Ya escuchamos al representante de la 4T en Sonora de la importancia o por qué participar en esta encuesta del 1 de agosto. El presidente también está llamando a participar una valoración de la historia y de esto que está promoviendo el presidente. ¿Cuál sería la óptica de usted, doctor? Buenos días, doctor José Antonio Crespo. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues yo considero que efectivamente se resalta el hecho de que va a ser la primera vez que se aplique una consulta nacional constitucional, porque de las de fuera de la Constitución hemos tenido varias en este gobierno, sin representatividad, sin formalidad, sin institucionalidad. Esa sí la va a tener. Lo que lamento yo es que se desperdicie esta oportunidad, que dicen es histórica. Pues sí, en la forma es histórica, pero con una pregunta que es totalmente irrelevante. Originalmente se planteó que ese era el interés político de López Obrador, juzgar a los expresidentes del neoliberalismo. Y juzgarlos mediáticamente, juzgarlos a nivel popular, para que se supone que después, en los casos en que se pueda, se juzgue penalmente, algo que lo que decimos muchos, yo me baso en los constitucionalistas, en la mayoría dicen, pues es que no se necesita preguntar para que la ley se aplique. Por un lado podemos suponer que la gran mayoría de los mexicanos quiere que se castigue la corrupción. Esa fue una de las banderas fundamentales de la campaña de López Obrador, y en eso yo creo que la mayoría estamos de acuerdo, lo hemos platicado aquí varias veces. Sí, que se castigue la corrupción. Peña Nieto tiene elementos que yo creo que sí los tiene, no tengo las pruebas, pero me imagino que habrá varios, pues que se le aplique la sanción. Y ese sí sentaría un precedente histórico. Que Calderón estaba vinculado a través de García Luna con los narcos, bueno, pues si es así, y si se tienen los elementos, que se proceda, etcétera, en fin. Pero precisamente porque juzgar a los expresidentes así como lo planteaba el presidente es anticonstitucional, la Corte cambió la pregunta y quedó una pregunta que abarca todo prácticamente. Una pregunta que puede simplemente representar una expresión de enojo de los ciudadanos por la impunidad que ha prevalecido en México históricamente, y si quiere que se esclarezcan las decisiones políticas de los actores políticos del pasado, pues es todo. ¿No? ¿Hasta dónde llega el pasado? No se dice. ¿Hasta dónde? Hasta cuando nació México, la revolución, nada más el neoliberalismo como lo pretende López Obrador, pero incluye también, en todo caso, a este gobierno, también porque el pasado así genérico, pues va a empezar desde el 31 de julio, ¿no? Entonces, que se esclarezcan y en su caso se lleve a cabo el procedimiento judicial o penal cuando sea pertinente y de acuerdo a la ley. Así más o menos dice la pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a haber una gran cantidad de casos de esclarecimiento en nuestro pasado de todos los actores políticos, no nomás de los expresidentes. Y con actores políticos, además, podemos entender no solo a los actores públicos, sino a los actores políticos que no son solo los miembros del gobierno o de los partidos. Pueden ser comunicadores, medios de comunicación que participan políticamente, no en el gobierno, desde fuera del gobierno, organizaciones cívicas, la iglesia, claro que participa políticamente, sindicatos, o sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces, si fuera, digamos que si fuera vinculante, porque hay una participación del 40% o más, pues sí, el gobierno se vería obligado a cumplir esa pregunta, se va a meter en un lío, si es de verdad, y se va a cumplir cabalmente. ¿Por O sea qué? que no. ¿Por qué se va a Pues meter en un... imagínate revisar todos los casos y con cuántas comisiones de la verdad necesitaríamos, cuánto tiempo, con qué agentes, o quién decide qué casos sí y qué no. Porque casos va a haber todo el pasado político de México está incluido en la pregunta. Entonces, que yo quiero que se revise lo de Colosio, y yo quiero que se revise lo de Obregón, y lo del jueves de Corpus del 71 no quedó aclarado bien quiénes eran los responsables. Y, en fin, te puede decir Fobaproa,
y de gobernadores. Imagínate la cantidad de casos oscuros que quedaron en los diferentes gobiernos estatales, de corrupción, de asesinatos de líderes sindicales. O sea, ¿cuáles casos los vamos a esclarecer? ¿Cuáles? ¿Quién decide? ¿Qué comisión de la verdad se va a encargar de cuáles de los casos? Si ahí está, abarca todo. O sea, lo que quiero decir simplemente es que es un poco absurdo el haber puesto una pregunta de ese tipo en el primer caso de consulta, cuando hay muchísimas cosas que consultar. Si quiere que participe la ciudadanía, sí, yo también, pero que pues en preguntas pertinentes, en preguntas de temas que sí son relevantes, de muchas leyes que se presentan, de obras públicas. Ya sé que se hicieron las consultas no constitucionales y a modo en el caso del Tren Maya y de Dos Bocas, pero no una de este tipo que realmente sea representativa y que haya realmente un tema pertinente. No simplemente decir, ¿quiere usted que se esclarezca el pasado político? Pues sí, pero ¿y cómo le vamos a hacer? ¿Cómo aterriza eso? ¿Qué consecuencias puede tener eso realmente? Si de verdad se dijera, mira, con una comisión de la verdad ya se encontró que Calderón efectivamente estuvo vinculado con el narco, no era necesaria esta consulta, lo tiene que hacer la Fiscalía. Tiene elementos. ¿Por qué lo está haciendo, cree usted, el presidente? Es una cuestión de políticos, como casi todo, propaganda política, condenar al neoliberalismo, hablar del pasado, porque él ha dicho, no solo es un juicio a los expresidentes, sino al régimen del antiguo régimen, es decir, el neoliberalismo. Eso es un propósito político, como lo que hemos visto en este gobierno en la aplicación de la ley. La aplicación de la ley, la persecución de la corrupción ha tenido propósitos políticos, más que realmente de combatir la corrupción de manera sistemática. Entonces yo creo que es otro instrumento de propaganda política para condenar el pasado, para insistir en que las cosas ya son distintas ahora, pero como le cambiaron la pregunta, pues entonces quedó algo totalmente ambiguo que abarca todas las decisiones políticas de todos los actores políticos de todo el pasado de México. ¿Tiene sentido eso? Y yo no le veo sentido. Por eso lamento que un instrumento tan importante de participación se desperdicia en una pregunta que dice todo y no dice nada, y que no va a traducirse prácticamente en nada importante. Se dice por parte de los obradoristas, es que va a sentar un precedente para combatir la corrupción y para que en el futuro los políticos se cuiden más. No, los precedentes se sientan aplicando la ley y penalizando la corrupción, no con una consulta genérica de este tipo, de la que además nadie sabe exactamente a qué se está refiriendo, porque todos están incluidos ahí, incluyendo este gobierno. Habrá mucha gente de la que sí quiera votar, pero sean críticos de este gobierno que digan, yo quiero que se esclarezca bien lo del metro, no nada más que todo quede en la renuncia de la encargada del metro. Y quiero que se esclarezca lo de Pío, a ver realmente qué pasó ahí, quién le dio dinero, de dónde salió ese dinero, venía de Velasco o no, en fin, las casas de Barlet que se investiguen bien, no como lo hizo la secretaria de la Función. En fin, se podrían mencionar muchos casos de este gobierno que mucha gente dirá, yo quiero que se esclarezca, y que en su caso vengan las consecuencias jurídicas. Entonces, ¿quién va a decidir qué se esclarece y qué no? ¿Qué se investiga y qué no? Cuando además lo que hay en el fondo de la pregunta también es, ¿usted quiere que se aplique la ley, sí o no? Pues es que en principio la ley no depende de la consulta popular o de la voluntad popular. Las leyes se aplican y punto. Conclusión, doctor. Por eso es que yo critico que se haya desperdiciado. Con eso termino. Insisto, lástima que un ejercicio de esta importancia se utiliza en una pregunta totalmente irrelevante. Muy bien, pues como siempre lo consultaremos, doctor, y estaremos en contacto. Muchas gracias. Hasta luego. Buenos días, el doctor José Antonio Crespo ve pues absurdo, o dice es una propaganda política, no se necesitaba preguntar para que se aplique la ley. Es decir, pues la mayoría estaríamos de acuerdo. ¿Por qué lo hace? Ya escuchó usted. ¿Qué opina? Corte y volvemos con las mamás que siguen en la lucha de Abre mi Escuela. También voy a hablar con una importante opción campestre aquí en la ciudad, con estos climas. Qué rico, de verdad, está nubladito. Saca el cafecito, saca el té, saca todo lo que quieras ahorita y se te antoje tomar en esta hora del día. No, todavía no lo lado. Espérense. Volvemos con más información. Adicto.